están? Espero que muy bien. Y bueno, hoy celebramos aquí en la iglesia, en Oreb, el Día de la Independencia de México, ¿verdad? Entonces, si tienes la oportunidad de ir a la iglesia, pues bueno, pues vente con nosotros. A las 11 va a ser el culto y luego a la 1 festejaremos el Día de la Independencia con mucha comida y mucha diversión. Bueno, y tú que nos ves desde lejos y no puedes venir, bueno, ya tendrás la oportunidad y ingeniártela cómo te vas a celebrar este 16 de septiembre en tu casa. Bueno, vamos a orar para poder comenzar esta clase. Bueno, y si es la primera vez que nos visitas, pues siéntete bienvenido a esta clase dominical que preparamos domingo tras domingo para ti. Vamos a orar para comenzar. Dios, te damos gracias porque eres bueno, gracias por todo lo que tú nos das, gracias porque tienes cuidado de nosotros. Y la mejor libertad que podemos celebrar es la de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos diste mediante Él esa libertad del pecado y ahora podemos estar libres en ti, Señor. Gracias por todo esto. Bendice a los maestros, bendice a los niños, a la gente que nos escucha, para que también sean bendecidos en este domingo. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Rubén y estoy feliz de que podamos alabar a Dios a través de las canciones. Les invito a que comencemos este hermoso día cantando juntos a nuestro Dios. ¡Comencemos! Conociendo a Jesús he podido entender la libertad. Fue el más grande héroe que me salvó de la maldad. Él me dio felicidad
de Dios dice así en Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, les invito que puestos en pie, cantemos la alegría del Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza, a Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenece, a Cristo para siempre, amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, a Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenece, a Cristo para siempre, amén. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración. Celebrarle, exaltarle, adora al Señor. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración. Celebrarle, exaltarle, es necesario ya. Ponte a caminar. Ponte a caminar. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración. Celebrarle, exaltarle, adora al Señor. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración. Celebrarle, exaltarle, es necesario ya. Ponte a caminar. Ponte a caminar. Ponte a caminar. Hola, mi nombre es Hilary. ¿Te has dado cuenta que Dios tiene un plan para nuestra vida y que cada cosa que nos pasa es por un propósito? Disfruta de la vida que Dios te da. Te invito a que cantemos La vida es tan bonita. Cuando abro mi ventana, veo tantas cosas bellas. Una familia se hace un selfie, orando a Dios, un joven agradece. Y sé que cuando estoy sufriendo, mi dolor Dios está viendo. Él me puede ayudar, hay siempre una razón para amar. La vida es tan bonita, hay un plan para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, hay un plan para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, hay un plan para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita, hay un plan para mi vida. Mi vida es un viaje hasta el cielo. Estoy feliz, me encontraré con mi Dios. Es momento de que vayamos a las enseñanzas del día, así que vayan todos por sus Biblias para que cantemos juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito
Buenos días, pequeños. Vamos a ver nuestro texto de esta mañana. Y aquí tenemos una amiguita que nos va a ayudar con la repetición del texto. Les queremos mostrar la siguiente imagen que nos va a ayudar a recordar la lección del día de hoy, que es: Dios elige a Moisés. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y controla todas las cosas, como lo vemos aquí en esta imagen. Y vamos a repetir nuestro texto en 3 momentos, chicos, por favor. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmos 47:5. Muy bien, ahora más fuerte, casi gritando, chicos. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmos 147:5. Muy bien, nuevamente, chicos. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmos 147:5. Muy bien, pequeños. Pues recordando que el texto lo debemos de estar repitiendo toda la semana. Nuestra amiguita nos va a ayudar a repetir nuevamente el texto. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Salmo 147:5. Muy bien, pues con esto pues concluimos nuestro texto a memorizar y nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga, pequeños. Buenos días, chicos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va en este día de festejo, de fiesta, verdad? Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Infantil Oreb. Damos gracias a Dios por un domingo, especialmente el de hoy, que nos permite estar celebrando nuestra libertad como mexicanos y también como hijos de Dios. Tenemos un día muy especial porque además tenemos una clase muy linda, que vamos a ese momento de reflexionar, de estudiar la palabra de Dios. Y nuestra clase de hoy está basada en la historia de Moisés. ¿Se acuerdan? Hemos estado viendo la semana pasada cómo Dios protegió a Moisés, ¿verdad? Dios los sacó de ese peligro en el que estaba, y Moisés pudo vivir porque estaba peligrando, ¿verdad? Su vida estaba en peligro, sin embargo Dios lo protegió porque tenía un propósito especial, y hoy vamos a ver de este propósito que tenía Dios para Moisés. Vamos a orar, chicos, vamos a orar para comenzar con nuestra clase. Tienen sus ojitos y oramos al Señor. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana que estás con nosotros, y gracias por este tiempo de clase. Te pedimos que lo bendigas, que sea comprensible, Señor, para todos los niños, que sea una bendición, Señor, escuchar tu palabra y que tú traigas una enseñanza para nuestra vida. Padre, bendice a cada pequeñito que escuche este mensaje, esta clase, y que puedan disfrutar, Señor, de aprender más de ti y del propósito que tú tienes para su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, como les decía, tenemos una clase basada en la historia de Moisés. La continuación, porque la semana pasada comenzamos a ver esta historia muy interesante. Moisés, ¿recuerdan ustedes quién fue Moisés? La semana pasada veíamos que, bueno, dice aquí nuestra pregunta, ¿verdad? Dice, ¿te acuerdas del nombre del bebé que encontraron flotando adentro de una canasta en el río Nilo? ¿Quién era, chicos?
¿Se acuerdan quién era? Sí, exactamente. Era Moisés. Moisés estuvo en peligro, la semana pasada veíamos, en peligro pues de morir, ¿verdad? Por es que el faraón tenía miedo de todos los israelitas que estaba haciéndose un pueblo muy grande y entonces pues dio una orden de matar a todos los niños, pero Moisés fue escondido en una canasta. Y así fue como Dios le libró. Bueno, pues de este niño vamos a hablar, de este personaje vamos a hablar, porque ese pequeño bebé, Moisés, creció hasta ser un adulto que formaba parte de la familia del faraón egipcio. Fue interesante la vida de Moisés porque él creció en medio de los egipcios, sin embargo, él sabía que era un hebreo. Dios cuidó de Moisés porque tenía un plan para su vida. Moisés sabía que él era un hebreo, se sabía de dónde era, de qué pueblo era, y posiblemente también las personas a su alrededor, los de Egipto o los hebreos, ¿verdad? También sabían quizás un poco de la historia de Moisés. Fíjense que cuando Moisés creció, cuando él era grande, Moisés tuvo se presentó un problema muy grande, tuvo un problema. Un día Moisés vio algo que le disgustó mucho. Entonces él se enojó y hizo algo muy feo. Les voy a contar la historia. Miren, aquí tenemos la historia en imágenes, en cuadros. Les decía que Moisés creció en medio del pueblo egipcio, pero pues él sabía que era su pueblo eran los hebreos, ¿verdad? Entonces resulta que un día, como vemos en esta imagen, Moisés vio que uno de los capataces, uno de los cuidadores de los hebreos, maltrataba a uno de sus hermanos hebreos, lo maltrataba, lo estaba lastimando, posiblemente pues hiriendo con alguna cosa, ¿verdad? Lo estaba lastimando y entonces Moisés se enojó mucho. Moisés sabía que esa persona era de su pueblo y Moisés se enojó de tal manera, tan fuerte, que él pues peleó, se lanzó contra el egipcio, pues echó sobre él o se peleó con él. El chiste es que el egipcio pues no aguantó la fuerza de Moisés y se murió. Cayó muerto ahí ahí mismo donde se había suscitado este inconveniente y y entonces pues quedó allí el egipcio. Y Moisés, sabiendo que pues había hecho algo malo, Moisés lo escondió en la arena. Dice la Biblia que Moisés escondió pues a la persona que había lastimado, que había herido fuertemente, y entonces se fue. Trató de tapar, ¿verdad? El daño que había hecho, trató de ocultarlo. Pero resulta que se dieron cuenta los otros egipcios y los hebreos también se dieron cuenta. Entonces el faraón de aquel entonces mandó a buscar a Moisés, mandó a buscarlo para castigarlo. Incluso dice la Biblia que para hacer lo mismo, para matarlo. Y además de todo, el pueblo hebreo que él era a quien él había defendido, su pueblo hebreo, en otra ocasión, por esos mismos días, le dijo, estaban peleando dos personas hebreas, dos personas pues, que eran del mismo pueblo. Y Moisés quiso ser como un juez para ellos, diciéndoles que no se pelearan, que no se lastimaran, intentaba detenerlos, pero los hebreos, que eran su pueblo, dijeron, bueno, ¿y tú quién te crees? ¿Crees que tú nos vas a gobernar o qué? Se molestaron, ¿no? Porque Moisés quería intervenir en esa pelea. Y entonces, pues Moisés se sintió desplazado, nadie lo quería, ¿verdad? Ni los egipcios, porque había matado a este capataz del ejército egipcio, y tampoco los hebreos lo querían y se habían dado cuenta de lo que había hecho y pues no tenía a dónde ir. Y así fue como Moisés tuvo que huir. Moisés salió huyendo de la tierra de Egipto. Esta situación hizo que él se fuera de allí
y Moisés no volvió en mucho tiempo a Egipto. Él tuvo que irse, ese era su hogar, esa era su familia, allí estaban los que él conocía, los que Moisés conocía, pero se tuvo que ir de ahí por estas situaciones que les platicamos. Y entonces, como no volvió, él en el desierto, en la tierra de Madián, en una tierra que se llama Madián, conoció a unas mujeres que eran cuidadoras de ovejas, pastoras de ovejas, y se casó allí en Madián, se casó con una de ellas, y él también se volvió cuidador de ovejas, y cuidaba ahí, así en Madián, cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, se llamaba Jetro o Jetro, y entonces a eso se dedicó Moisés en ese tiempo, después de haber crecido como un egipcio dentro de la familia egipcia, después de haber tenido un buen comienzo, digamos, ¿verdad? Porque había sido librado de la muerte que cuando él era niño se suscitó. Pasaron esas cosas, él posiblemente hubiera podido terminar como todos aquellos niños que el faraón mandó matar, pero no, él fue librado y vivió con los faraones en el reino de los egipcios. Sin embargo, en este momento, o sea, de la historia de Moisés que estamos platicando, él ya no es una persona con esos privilegios, ¿no? Está en la tierra de Madián, en una tierra extraña, donde pues gracias a Dios, o por lo menos pudo casarse y tenía un trabajo más o menos honesto, ¿no? Bueno, ¿y ustedes piensan que ahí se quedó Moisés cuidando ovejitas? ¿Que así siguió toda su vida y que ya no pasó nada? Pues no es cierto. Fíjense que aquí hay un pero ese era solo el principio de la vida de Moisés. Dios había librado a Moisés de aquella muerte de los niños con un propósito. Dios tenía un propósito para Moisés y lo iba a completar. A pesar de que ya había pasado mucho tiempo, Dios no se detuvo en sus planes. Ajá. Entonces, lo que pasó después fue que eh, bueno, tráiganse unas palomitas porque esta es la parte más emocionante de la historia. Y la vida de Moisés estaba a punto de dar un cambio radical, un cambio muy drástico. No vas a creer lo que le sucedió a Moisés. Parece domingo de película. Tráiganse las palomitas porque van a ver ustedes lo que pasó después con Moisés. Moisés no se quedó cuidando borreguitos, no se quedó ahí. Un tiempo estuvo haciendo eso, pero resulta que un día, mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, como les comento que se llama, Moisés vio algo que le llamaba la atención. A lo mejor ustedes ya se saben esta historia, ¿verdad? Pero pongan atención, vamos a repasarla. Resulta que una zarza, que es algo así como un arbusto o un árbol pequeño en el desierto, se estaba quemando. Pero bueno, quemando y no, porque había fuego en la zarza, pero ni el tronco, ni las hojas, nada se estaba quemando. No se estaba quemando la zarza que estaba encendida en fuego. Qué raro, ¿no? Pues sí, ustedes han visto que con una salsa se puede iniciar un incendio en un bosque o puede traer otras consecuencias. No, el fuego en este caso estaba controlado, ¿no? Controlado de alguna manera inexplicable. Y por eso Moisés se acercó. Fue a ver qué pasaba, fue a ver por qué la zarza, dice la Biblia, no se consumía, no estaba prendida en fuego, estaba ardiendo en fuego, pero no se quemaba, no se quemaba. Entonces Moisés se acercó a ver qué pasaba con esta zarza y resulta que lo más sorprendente no fue eso, ¿eh? Lo más sorprendente no fue que la zarza no se quemara. Lo sorprendente fue que cuando Moisés se acercó a ver la zarza, una voz impresionante le dijo que no se acercara más y le dio una orden. Le dijo la voz, quítate los zapatos. Bueno, las sandalias, dice la Biblia. En ese entonces se usaban sandalias en los pies para cubrir los pies y la voz
que le habló desde la zarza, le dijo a Moisés, quítate las sandalias, el lugar en donde estás es santo. Imagínense, o sea, qué cosa tan rara, ¿no? Y qué cosa tan impresionante. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, pues estaba sucediendo que Dios mismo estaba hablando con Moisés. Era Dios quien estaba hablando con Moisés en esa ocasión. Y Dios además le dijo a Moisés todas estas cosas pues que tenemos aquí. Dios le dijo a Moisés que había visto cómo sufría su pueblo, el pueblo de Israel, a causa de ser esclavos en Egipto. Y Dios le contó su plan a Moisés. Les dijo, ¿Sabes qué, Moisés? Es tiempo de liberar a los israelitas. Los voy a sacar de Egipto. Tienen que ir a una tierra que yo he preparado para ellos. Es una tierra, es un lugar donde hay mucha comida para todos. Es un buen lugar para vivir y va a ser para mi pueblo, para el pueblo de Israel. Y allí yo voy a ser su Dios, quien los gobierne, no gobiernos malvados, no gobiernos que los esclavizaban, sino Dios iba a ser su gobernador y su rey, y por eso los iba a sacar de la tierra de Egipto, porque allí en Egipto eran esclavos. ¿Ya les dije eso? No me acuerdo. En Egipto se habían vuelto esclavos, y por eso ya la vida ahí no era sostenible, no era buena, y Dios les prometió que los iba a sacar, y era el momento. Y hasta ahí todo iba muy bien. Moisés dijo, qué interesante, ¿verdad? Yo creo que Moisés se sorprendió de que Dios le estuviera contando sus planes a él. Pero además de eso que era sorprendente, hubo una cosa que a Moisés le preocupó, porque Dios le dijo a Moisés que fuera Moisés, que él fuera en su representación. Le dijo Dios a Moisés, diles que el yo soy te envía. Diles que yo soy, he dado la orden de que deje ir a mi pueblo. Dios le dijo esto a Moisés, le dijo que fuera en su representación y le dijera al faraón o sea, era el lugar en donde, al faraón de Egipto, que el lugar donde Moisés había vivido, pero también de ahí salió huyendo. Y le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, haz esto, dile esto a Faraón, dile que digo yo, le dijo Dios, dile que digo yo, deja ir a mi pueblo. No era por favor, no era, mira cómo ves, cuándo podemos agendar esta situación, cuándo puede ser que se te ocurra, ¿verdad? Dejar ir a mi pueblo. No, era una orden para ejecutarse ya, para que se hiciera ya en este momento. Dios le dijo a Moisés, dile al faraón, que digo yo, deja ir a mi pueblo. Era una orden que estaba dando Dios. Entonces, pues Moisés, la verdad es que Moisés tuvo algo de miedo. Moisés no se sentía seguro de ir él solo. Moisés tenía un problema del habla. Parece ser que él tartamudeaba. Ustedes saben qué es tartamudear, cuando a veces se atoran las sílabas, las palabras no se pueden completar y se repiten muchas veces, ¿no? Entonces, dice la Biblia que Moisés no quería ir él solo a ver a Faraón. Él dijo muchas veces que no era el indicado, que no iba a poder, que Faraón no le iba a creer, pero que quién era él. Y puso algo de pretextos para hacer esta indicación que Dios le daba. Pero Dios siempre le dijo que iba a estar con él y que lo iba a librar y le iba a ayudar. Moisés solamente necesitaba obedecer e ir en representación de Dios, hacer la voluntad de Dios. Bueno, tarde que temprano Moisés terminó convenciéndose de obedecer a Dios. Moisés fue a ver al faraón de Egipto. Eso fue lo que sucedió ese día en la zarza. Esta historia, chicos, pues se escribió y trascendió para mucho tiempo. ¿Qué ocurrió después de de que Moisés estuvo allí en la zarza y de que habló con Dios? Se quitó las sandalias para respetar el lugar que era santo y, y tuvo esta conversación con Dios. ¿Qué pasó después? Bueno, pues Moisés obedeció.
fue a Egipto, tal y como le había ordenado Dios. Le dijo, deja ir a mi pueblo, así como Dios le dijo que dijera. Pero resultó que como Dios ya sabía que Faraón no iba a querer, y Faraón dijo, no, no voy a dejar ir al pueblo. El pueblo son mis esclavos, son míos, construyen mis ciudades, yo veo cuando dejan de trabajar, yo no voy a dejar ir a este pueblo. Pues como el corazón de Faraón se endureció para obedecer la voluntad de Dios, Dios mostró todo su poder en esa ocasión con tal de liberar a su pueblo. Dios envió 10 plagas a la tierra de Egipto y a Moisés y a su hermano Aarón con muchas señales. Hicieron muchas señales para que Faraón creyera que Dios estaba dando esta orden. Y Faraón estaba duro en su corazón, estaba necio a obedecer a Dios y siempre decía que no iba a dejar ir al pueblo. Bueno, hubo ranas, hubo mosquitos, hubo oscuridad, hubo langostas, hubo 10 plagas, chicos y chicas, 10 plagas. Y hasta incluso hubo necesidad de que algunas personas murieran. Y pasaron muchas cosas tristes en Egipto porque no obedeció el faraón la orden que Dios estaba dando. Dios demostró a su pueblo que su voluntad, la voluntad de Dios, era lo más importante y que los amaba y que iba a cumplir su promesa de hacerlos libres. Dios tenía detrás de todas estas cosas que vemos que suceden en ese entonces, en ese tiempo, Dios seguía teniendo un plan: liberar a su pueblo, mostrar su poder, hacerse grande entre las naciones y hacerle ver al pueblo de Israel que tenía un Dios grande y poderoso y que iba a cumplir el propósito que tenía para ellos. Entonces, en verdad, cuando después de la muerte de los primogénitos, el faraón hacía regañadientes y enojado y en berrinche, les dijo a Moisés y a Aarón, ya, basta, ya váyanse. Váyanse y llévense lo que se tenga que llevar, pero ya váyanse, ya no los quiero aquí. Y entonces el pueblo de Israel, al fin, de acuerdo a la voluntad de Dios, estaba saliendo de estar viviendo muchos años en Egipto. El pueblo de Israel vivió muchos años. Primero vivió bien. Primero no eran esclavos, pero después se convirtieron en esclavos. Y muchos años también fueron esclavos en la tierra de Egipto. Entonces, sin embargo, Dios estaba cumpliendo su promesa y le demostró a su pueblo que su voluntad se iba a realizar, y que él iba a cumplir su promesa de hacerlos libres al fin algún día. Y entonces, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, iban así como medio desprotegidos, ¿no? Pues no, dice la Biblia, la palabra de Dios nos cuenta que Dios los protegió con una nube. Imagínate que tienes una nube que te sigue para allá, te vas para allá y se mueve la nube atrás de ti. Eso lo han visto en las caricaturas, ¿no? Y te mueves para allá y la nube ahí va atrás de ti. Y esta nube no le llovía al pueblo, le daba sombra en el día, en medio del calor del desierto, les daba sombra y les proporcionaba una temperatura adecuada, no estaban así todos acalorados y muertos de sed, ¿verdad? Entonces, de esta forma Dios los cuidó mientras caminaban solos por el desierto con la dirección de Moisés, de la mano de Moisés. Iban porque Moisés les guiaba, Dios daba la orden, Moisés le daba continuidad a la orden y todos obedecían las indicaciones de Dios, la orden de Dios. Bueno, también los cubría con una nube, con una columna de humo de fuego, una columna de fuego durante la noche, para que pudieran seguir avanzando, para que no tuvieran temor de la oscuridad. ¿A ustedes les da miedo cuando se apaga la luz? A veces quieren dejar una lamparita pequeñita. Bueno, esta no era una lámpara pequeña, era una gran columna de fuego que también tenía el propósito de cuidar al pueblo de Israel mientras andaban por el desierto. Dios siempre los cuidó.
de día con la con la nube, de noche con la columna de fuego, les dio agua mientras estuvieron en el desierto, mientras caminaban por el desierto, les dio comida, les dio indicaciones, Dios cuidó siempre de su pueblo en el desierto. Bueno, ¿y ustedes creen que ya todo quedó ahí? Pues no. Para asegurarse de que el pueblo de Dios iba a ser al fin libre, pasó a un algo más impresionante y asombroso. Resulta que en determinado momento el pueblo de Israel llegó hasta la orilla donde se acababa, ya no podían seguir adelante porque adelante de ellos estaba el mar. Se encontraba el mar y cómo iban a atravesar el mar. Ya no podían continuar. Y para este momento, el faraón ya se había arrepentido de dejar ir al pueblo de Israel, que eran sus esclavos. Dijo, no, ¿saben qué? No me conviene dejarlos ir. Vayamos atrás de ellos. Así que los empezaron a seguir, los empezaron a perseguir, pero ellos seguían caminando, les digo, con la nube, con la columna de fuego, seguían caminando, pero llegó el momento en que ya no pudieron más, porque al frente de ellos estaba el mar y ya no pudieron avanzar. Entonces, pasó algo, les digo, bien impresionante. Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara. ¿Cómo se imaginan que era la vara? Pues yo creo que era así como viene en los dibujos, en las ilustraciones, en las películas, ¿verdad? Como un bastón así largo que le daba a lo mejor por acá a Moisés y Dios se lo había dado. Dios le había dado esa vara. Y le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara. Y entonces Moisés, ¿saben qué hizo? Pues así, sin preguntas, sin refunfuñar, sin decir, bueno, pero ¿para qué quieres que extienda la vara? O sea, ¿eso qué finalidad tiene? La Biblia no cuenta eso. La Biblia dice que Moisés extendió su vara y entonces, wow, las aguas del mar, imagínense las aguas así del mar, ¿han ido al mar? ¿Han visto cómo se ve todo así en el horizonte? Se ve un montón de agua. Imagínense que de repente se abren las aguas en dos. Se abre un camino así en medio, para acá se va un montón de agua, para acá se va otro montón de agua y en medio queda libre y seco y limpio para poder caminar con los niños, con las vacas, con los borregos, con las pertenencias, con las carretas, con todo lo que traían pudo pasar por ahí. Dios cuidó en todo momento, como les decía hace rato, a su pueblo, al pueblo de Israel, con tal de que llegaran a la tierra que les había prometido. Entonces, como dice aquí, chicos, esta historia se va a seguir contando para siempre. A lo mejor ustedes ya la han escuchado muchas veces, pero sigue siendo igual de importante y igual de presente que la recordemos, porque eso nos ayuda a ver que tenemos un Dios muy poderoso, muy grande, que no nos imaginamos de todo lo que es capaz de hacer. Se abrió el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo, el pueblo de Israel pudo pasar en seco. La Biblia dice que pasaron en seco. Después los egipcios entraron atrás de ellos por el mismo camino que Dios había abierto para el pueblo de Israel. Por ahí dijeron, ah, pues por aquí se fueron los hebreos, por aquí también le damos. Entraron por ese camino y cuando estaban todos los carros y todas las personas allí en el mar, en el fondo del mar, pudiéramos decir, entonces Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara otra vez. Dios miró al mar, entonces Moisés miró al mar, extendió su vara nuevamente y las aguas de estar así separadas como en dos paredes, ¿no? Así, las aguas se volvieron a juntar y el mar se hizo uno solo, ¿no? Se hizo así así como lo vemos en la playa o algún lugar donde vayamos, ¿no? O en la tele. Se volvió a juntar el mar en una sola, masa de agua y todos los egipcios que habían entrado al mar para perseguir a los hebreos, todos quedaron allí.
igual sepultados en el agua, porque Dios estaba cuidando de su pueblo. Qué impresionante, ¿no? Dios nos cuida de muchas maneras, pero nos cuida con un propósito. Esta historia de Moisés nos ayuda a entender que Dios tiene un propósito para nuestra vida y Él ve cómo le hace para que se cumpla ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Bueno, dice aquí esta pregunta, ¿puedes ver cómo Dios tiene todo bajo control? Todo está bajo el control de Dios y todo es parte de un plan perfecto, grande, que Dios tiene para nosotros y para el mundo, usándonos a nosotros. Puedes estar confiado en que si Dios puede hacer tantas maravillas, Él también te cuida a ti. Él también te cuida siempre. Entonces, miren chicos, a lo largo de la historia, muchas personas han confiado en Dios y Dios los protege para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas, en las vidas de ellos, en las vidas de nosotros, y lo podemos ver todo el tiempo. Este es un ejemplo. Después de muchos años, la historia de Moisés se sigue contando y sigue siendo sorprendente ver la mano de Dios que cuidó de su pueblo. Siempre debemos de dar gracias a Dios porque Él está con nosotros. Dios está con nosotros, siempre. Además, Él sabe lo que nos pasa. Y no te preocupes porque Él tiene todo bajo su control y nos ama. Si nos ama, si Dios nos ama, pues no necesitamos mucho más. El amor de Dios nos suple todo, nos protege de todo y es capaz de darnos todo lo que necesitamos. Así que podemos ver en esta lección cómo Dios nos cuida, nos ama, nos protege y sigue sus propósitos para nuestra vida. Siguen adelante sus propósitos en nuestra vida. Dios quiere que seamos así como Moisés, que confiemos en Dios y que seamos obedientes. Así que bueno, chicos, esta es la lección padrísima de hoy, de la historia de Moisés con todo lo que pasó en el pueblo de Egipto. No es solo la historia de Moisés, es la historia de todo el pueblo de Israel, incluso parte de la historia de Egipto, por no creer en Dios, por no honrar a Dios con lo que podían hacer, porque ellos hubieran podido hacer algo, pero no quisieron hacerlo. Y en vez de hacer eso, decidieron pues vivir alejado de la voluntad de Dios. ¿No? Entonces eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que seamos su pueblo y que le seamos obedientes, muy obedientes a lo que Él quiere para nuestra vida. Vamos a ver. Padre Santo, te agradecemos, Señor, que estás con nosotros y que nos amas de muchas formas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ver siempre tu amor y tu poder en nuestra vida y que nos ayudes a cuidar de lo que tú nos has dado, Padre, desde nuestro cuerpo, desde las cosas que tenemos alrededor, que suplen nuestras necesidades y que nos ayudan, Señor, para seguir adelante. Gracias por cada uno de los pequeños que puedan ver esta clase, de los papis, Señor, que puedan compartirla. Y te pedimos, Señor, que puedan entender lo grandioso de tu poder y la grandeza, Señor, de tuya que nos protege y que nos ama y que nos libra siempre, Señor. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, esta es la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga. Bye. Hola chiquitos, la clase de hoy estuvo buenísima. Vamos a continuar con la manualidad que tiene que ver con nuestra clase, las maravillas que puede hacer Dios. Y vamos a hacer el cruce de Moisés en el Mar Rojo. Bueno, para nuestra manualidad vamos a necesitar la hoja que les mandé para que imprimieran. Necesitamos 2 hojas azules. Puede ser una hoja color como arena o un pedazo de folder. Yo tenía un folder de medio uso, entonces voy a usar ese. Regla, pegamento, tijeras, un lápiz y colores. Vamos a iniciar. Iniciamos dibujando nuestros
nuestros muñequitos que tenemos. Bueno, se supone que es Moisés y el pueblo de Israel que viene con él. Y bueno, además vamos a adornar con algunos peces y algo de mar. Entonces ya terminamos de dibujarlos, vamos a recortar. Esta hoja la vamos a pegar aquí, en la orillita, Le vamos a poner pegamento. Y lo pegamos aquí en la orilla. Vamos a marcarle 2 centímetros más o menos, porque vamos a hacerle varias rayas de 2 centímetros de ancho. Marcamos las rayas. Y lo mismo vamos a hacer con esta hoja. Vamos a marcar 2 centímetros y entonces vamos a cortar. Sin llegar hasta la punta, más o menos 5 centímetros es lo que vamos a dejar sin cortar. Bueno, pues vamos a marcarle 5 centímetros más o menos para que no nos pasemos de ahí en el corte. Hasta esos 5 centímetros vamos a cortar las tiras. Ya que terminamos de cortar todo, le vamos a poner un poco de pegamento a las puntas, porque vamos a hacer como si el agua se va hacia atrás, como si una ola hacia atrás, para que se haga la separación del mar. Solo le ponen pegamento en la puntita. La otra hoja vamos a hacer lo mismo. Le vamos a hacer tiras de 2 centímetros. Se las marcamos una parte y dejamos 5 centímetros sin cortar. Y lo mismo vamos a pegar las puntas. Ahora vamos a pegar el agua del otro lado. Ahí queda nuestra agua y queda la separación del mar. Ahí vamos a pegar este es Moisés. Le doblamos la pestañita, le ponemos un poco de resistol, de pegamento, y lo vamos a poner ahí. Lo ponemos más o menos de en medio hacia atrás, porque y a todas las personas, porque en la otra parte vamos a poner el versículo de la semana. Los pescaditos y eso los ponemos en el agua, como si fuera que está separado, pero siguen ahí los peces y todo, y las personas van pasando por la parte seca. Si tienen ustedes calcomanías o si quieren pegarle ustedes cositas ahí en lo que es el agua o adornarlo con algo, está muy bien. Y en la otra parte, en la otra mitad de la hoja, vamos a poner nuestro versículo de la semana. El versículo de la semana es el Salmo 147, versículo 5, que dice así: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Lo vamos a tener aquí para que lo recordemos, que nos recuerde cuán grande es nuestro Señor, cuán poderoso, y las maravillas que hace, como aquí separar el mar. Bueno, chiquitos, así queda nuestra manualidad.
Aquí tenemos a Moisés que va cruzando con todo el pueblo de Israel, que va cruzando por el mar que se abrió, que Dios abrió. Le pegamos algunos pececitos. Si ustedes tienen alguna calcomanía o cosas que le puedan pegar, o quieren hacer más pececitos, o quieren dibujarle algo, lo pueden hacer. Y recuerden, muy importante, poner nuestro versículo de la semana aquí para que lo estemos repasando. Y recuerden lo grande que es Dios. Bueno, pues hoy aprendimos cómo todo lo que Moisés pasó con el pueblo y demás, pues era algo que Dios estaba como dándonos una visión o algo así de lo que iba a hacer con Jesús. Que Jesús iba a hacer todo eso por nosotros, nos iba a rescatar, nos iba a salvar y demás, pero ahora de algo mucho peor que de los egipcios, ¿verdad? De nuestro pecado. Esta semana vamos a orar para agradecer a Dios que Él nos ha salvado a través de Jesús y pues que Él nos guía también a través de su Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos enseñaste que todas esas cosas que sucedieron hace muchos años pues eran una figura de lo que iba a hacer tu Hijo Jesús con nosotros para perdonar nuestros pecados, que tu Espíritu Santo nos guía. Y muchas gracias por cuidarnos. Te alabamos, te honramos porque eres bueno, eres nuestro Salvador. Y te pedimos que esta semana estés con nosotros como siempre. Nos ayudes, nos bendigas, pero sobre todo conozcamos y conozcamos tu voluntad y la hagamos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues nos vemos el próximo domingo. Terminemos este culto alabando al Señor. Cantemos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amigos y hermanos, cantemos. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca que es Jesús. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Levanta tu casa, iglesia y vida. Levanta tu casa, iglesia y vida. Levanta tu casa, iglesia y vida y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa, iglesia y vida en Jesús.
como agua, purificas como olas en la arena, desvaneces mi condena como aire que da vida a lo que ya no respira. Soplas nueva melodía, te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo de mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, te necesito como